Bueno, quiero hablar con usted acerca del amor hacia Dios o el amor a Dios y la necesidad de tener ese amor fresco en nuestro corazón para poder edificar, para poder bendecir. Y dice aquí que el Señor Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pero hay algo importante, le dice, ¿me amas más que estos? Es decir, que debe de haber un amor especial para poder servirle a Dios. Creo que si alguien no ama lo suficiente a Dios, creo que se evitaría muchos problemas, mejor no entrando en un servicio directo con Dios. Porque en un momento va a tener que decidir. Va a tener que decidir por el Señor o por cualquier otra cosa que la vida le ofrezca. Y nosotros somos llamados a amar a Dios, a caminar con Él, pero sobre todo a amarlo. En 1 Samuel capítulo 2 encontramos un hombre llamado Elí, que él estaba en el sacerdocio, le estaba sirviendo a Dios, le estaba sirviendo al Señor. En el capítulo 2 versículo 27, 1 Samuel 2, 27, dice que entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? Versículo 28, ¿no los escogí entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Porque Dios cuida de sus siervos, Dios bendice a sus siervos, Dios bendice a todo el que le sirve, mi hermano. Versículo 29, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Y entonces encontramos a un sacerdote que le está sirviendo a Dios, pero que tuvo un desvío en su corazón. Dije que vamos a hablar del amor hacia Dios y el amor a Dios, pero también sería un buen título decir, tener un amor firme, un amor fuerte por Dios. Porque dependiendo del amor que yo tenga por el Señor, así va a ser la dedicación que yo tenga a Dios, la firmeza que tenga en Dios y lo difícil que va a ser que me muevan de mi lugar, que me muevan de donde Dios me ha puesto, que me muevan de servirle a Dios, que me muevan de poner a Dios en primer lugar. Y entonces el sacerdote Elí, que dice que Dios le dio el privilegio de subir a su altar, de quemar incienso, de traer un efod, una vestimenta sacerdotal que evidenciaba lo sobrenatural de un hombre de Dios. Además dice, le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Y entonces le dice, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado? Dice, honrando a tus hijos más que a mí. Y entonces Dios quiere que nosotros nunca se nos quite de la mente y del corazón que Dios es lo más importante, mi hermano. Lo más importante. Es decir, que Dios te puede dar muchas cosas. En el caso de Elí, primeramente fue liberación. Dice que se manifestó a la casa de su padre cuando estaban esclavos en la casa de Faraón. Es decir, que desde Egipto ya Aarón tenía comunión con Dios y Dios se manifestaba a Aarón y Aarón era un sacerdote. Además de eso, de que los liberó, los escogió, los liberó de Egipto, dice también que los escogió de entre las tribus de Israel para ser sacerdotes. Y el escogimiento fue para subir a su altar delante de la presencia del Señor, quemar incienso para el Señor. Y le dio un escogimiento, pero que requería y siempre requiere un amor especial por el Señor. Un amor de amar a Dios con todo el corazón, de ponerlo a Él en primer lugar. Ahora, después de que le hace un reclamo, si le bajas poquito, por favor. Si después de que le hace un reclamo y le dice varias cosas que él pierde, el versículo 35 dice que me levantaré para mí un sacerdote. Mira lo que dice ahí, versículo 35. Levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mí ungido. Es decir, que Dios levantaría un sacerdote. Cuando alguien deshonra a Dios, Dios levanta a otro.
Porque Dios lo que busca es que se le honre a Él, se le ame a Él, se le tenga en primer lugar y que todos los que le servimos a Dios tengamos conciencia del alto privilegio que es, primeramente, estar en el pueblo de Dios, ser del pueblo de Dios y servirle a Dios con todo el corazón. Y dice, me levantaré para mí un sacerdote, pero dice un sacerdote fiel. Uno se da cuenta que en la vida, si uno no está firme en el amor por el Señor, si uno no está firme en los caminos de Dios, cualquier cosa lo hace cambiar, cualquier cosa lo hace a uno poner a Dios en segundo lugar, en segundo plano. Cuando yo tengo un amor firme y grande por el Señor, Él va a ser el primer lugar, no importa qué, no importa lo que pase. Pero distracciones en la vida siempre va a haber, todo el tiempo va a haber. Y en ese momento yo me voy a dar cuenta de lo débil que soy. Y que no tuve la fortaleza. Voy a poner un ejemplo que quizás no va tan de acuerdo con ello, en el sentido de que es fortaleza física quizás, pero que sí tiene que ver con reconocer la debilidad. Por ejemplo, cuando alguien se pone a ayunar y a mediodía tiene que entregar el ayuno. Y tiene que decirle, Señor, perdóname porque no aguante ayunar. Pero reconoce la debilidad. Yo sí quería, pero ese olorcito a comida me ganó, me dobló. Y tal vez no había ni necesidad. Por ejemplo, yo en mi caso, como nunca he ayunado tanto, pues bueno, mi pastor nos ponía a ayunar. Algunas veces nos puso a ayunar y yo no era muy amigo del ayuno. Pero a veces nos decía, y algún hermano le decía, pastor, dice el Señor que ayunemos usted y fulano, y siempre me incluían. Y ya cuando nos llamaba el pastor a la oficina, a ver, aquí el Señor dice que ayunemos. Yo ya la pensaba porque no me gustaba ayunar. ¿Cuándo empezamos? Pues el lunes y lo entregamos el viernes. Es decir, que la última comida la dábamos el domingo en la tarde y la siguiente comida después de esa comida el domingo en la tarde la dábamos el viernes en la noche. Y para mí era pesado, mi hermano. Pero gracias a Dios nunca lo dejé a la mitad. Pero dije eso porque yo no soy de ayunos dejos, excepto cuando estaba mi pastor aquí, era la única manera. Pero a veces no es ni hambre siquiera. Es decir, que yo nunca he entregado un ayuno, creo que nunca he entregado un ayuno a medio ayuno por hambre, sino por debilidad. Porque me llega el olor a comida, y no el olor, el pensamiento. Por eso yo siempre digo que cuando yo trabajaba secularmente, a mí era muy fácil para mí ayunar, muy fácil. Porque mi tentación más grande era la media hora del break. Esa era mi tentación más grande. Pero ahora que no trabajo secularmente, es a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, porque uno no está pensando otra cosa, solo la comida. Pero quiero decirle que uno se da cuenta de la debilidad, no por debilidad de fortaleza física, sino debilidad en las emociones y en lo débil por hacer lo que nos propusimos hacer. Seguramente tú te propones servir a Dios, buscar a Dios, poner en primer lugar a Dios. Pero de repente viene el niño y dice, yo quiero ir el domingo, quiero que me lleves a la feria. Y estás en un dilema. Bueno, hijo, no vamos a ir hoy a la iglesia, pues. Te voy a llevar a la feria el día de hoy. Y hay que darse cuenta que es una debilidad. Que realmente no tuvimos la firmeza y que nuestro amor por el Señor no fue lo suficientemente para decir, vamos a poner a Dios en primer lugar. Vamos a ir a la iglesia, vamos a honrar a Dios y después te llevo donde quieras, hijo. Amén. Hay cosas que uno no hizo, que a ojos humanos se mira mal, pero lo hizo uno por amor al Señor. Por ejemplo, mi hijo Giovanni, él jugó en el juego de la high school de fútbol americano ahí. Y los juegos eran los viernes. Y jamás miré a mi hijo jugar un juego. Nunca. Jamás. Yo jamás en mi vida he mirado a mi hijo jugar fútbol. Nunca. Nunca lo he mirado. ¿Por qué? ¿Porque no amo a mi hijo? Es que amo más al Señor. Y tenemos culto los viernes. Y es un compromiso con Dios. Y Dios me ha recompensado. Y Dios me ha bendecido. Y Dios me ha dicho, yo me voy a ocupar de ti. Y yo me voy a ocupar de los tuyos.
Y Dios ha sido bueno conmigo. Pero hay momentos de debilidad. Hay momentos donde, pero soy siervo de Dios. Pero busco a Dios. Mire, esta palabra es para los que queremos servirle a Dios. Dice aquí, me levantaré un sacerdote fiel porque honraste más a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. En Primera de Reyes capítulo 7, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Que no voy a ver a jugar a mis hijos? Eso es decisión tuya. El pastor no te va a decir nada. Porque no puedes hacerlo por religión. No puedes hacerlo porque alguien te lo impone. No puedes hacerlo porque el pastor no te da permiso. No, el pastor no tiene ese compromiso. El amor de Dios o el amor en tu corazón por el Señor eres tú y Dios. Si tú lo haces para Dios. Y si no lo haces para Dios. Y tal vez es posible que Dios te diga, ve hijo, ve al partido de fútbol de tu hijo, ve. Yo estoy contigo, pero un día te voy a llamar al ministerio y debes de saber que ese día así se acabó. O me sirves a mí o me sirves a mí. Posiblemente, yo no sé. Lo que estoy diciendo es que no estoy diciendo que estás haciendo mal. Lo que estoy diciendo es que meditemos en el amor de Dios. O en el amor a Dios. Amén. En el amor a Dios. Ahora, ahí en Primera de Reyes, capítulo 7, por eso no diga, ya no puedo ir, ¿no? Si usted tiene paz en su corazón, vaya mi hermano. Solamente analice el amor a Dios en su corazón. Si Dios pasó a segundo lugar. Eso es lo único que quiero que medite. Lo único. Dice Primera de Reyes 7:1 que Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Fíjese que Salomón fue un edificador. ¿Cuántos queremos edificar? Porque la Biblia dice que Dios llamó a apóstoles, o no llamó, sino que dio a algunos el ser. O sea, les dio que ellos sean, que dentro de ellos sean. Les dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y les dio eso para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, para la edificación. Y Salomón, él fue un edificador. Él era un edificador. Si gustan subirle al aire para que no les dé frío, hermanos, ahí, como gusten. Yo no tengo frío, pero pueden subirle hacia arriba que se apague. Súbele, hija, por favor. Thank you very much. No quiero que les dé frío. Frío en invierno, ¿verdad? Ya, hay suficiente frío allá afuera. Dice ahí que Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Y dicho sea de paso, hay que edificar nuestra casa. Diga conmigo, edificar la casa. Yo no quería edificar mi casa, yo ni arreglaba mi casa, nada. Yo quería que se arreglara la iglesia. Ese era todo lo mío, que se arreglara la iglesia. A mi casa no le cambiaba ni alfombra, ni piso, ni paredes, ni nada, hermano. Yo quería que se edificara la iglesia. Pero nunca pude edificar. Bueno, voy a arreglar mi casa y empecé a mi casa, cambiarle piso, cambiarle chirro, cambiarle ventanas, hacerle un porche, hacerle todo. Y cuando le hice eso, Dios obró, dijo, ahora sí puedo, o ahora sí puedes construir la iglesia. Porque Dios se interesa también por mi casa. No me puedo olvidar de mi casa. Tiene que ser construida. Porque yo no entendía eso. Yo pensaba que con que la iglesia estuviera bien, con eso. Pero Dios dijo, no. Mientras no arregles tu casa, no vas a poder edificar en la iglesia. Y entonces dice aquí, versículo 1, que Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. El capítulo 9, hablando de Salomón como edificador, capítulo 9, versículo 1, dice que sucedió que cuando Salomón, ¿estamos ahí? Sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Recuerda la primera vez cuando le dijo, pídeme lo que quieras. Y entonces mientras Salomón edificó para Dios, diga conmigo, edificar para Dios. ¿Qué es el punto? Tengo que amar a Dios, edificar para Dios. Mientras Salomón edificó para Dios, él estuvo bien con Dios. Pero cuando dejó de edificar para Dios,
fue su caída, fue su decadencia, porque él dejó de edificar para Dios. Pero mientras él edificó para Dios, él estuvo bien con Dios. Dice ahí, cuando Salomón acabó de edificar la casa del Señor, acabó de edificar la casa del rey y acabó de edificar todo lo que deseaba hacer. Dice que el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, así como se le había aparecido en Gabaón, y le empieza a hablar otra vez. La comunión con Dios estaba activa. Ahora, el capítulo 11 me enseña cuando Salomón, su corazón ya no fue para el Señor. Por eso debo de tener cuidado que mi corazón sea para el Señor. En 1 de Reyes capítulo 11 versículo 1 dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, dice que amó, y ahí está el asunto, amar. Mire, una pregunta buena el día de hoy: ¿a quién amas más? Quizá le parezca muy fuerte, pero el Señor Jesús dijo: el que ama más a su padre, o a su madre, o a sus hijos, y no me pone a mí en primer lugar, no es digno de mí, y no me sigue a mí, no es digno de mí. El que me ama más a su padre, más que a mí. El que ama a sus hijos más que a mí. Eso díceselo a los de los derechos humanos y te van a crucificar, mi hermano. Van a decir: no, ¿cómo? Pero Jesús lo dijo. ¿Cuándo creen que lo que Jesús dice es verdad? Y entonces yo tengo que amar a mis hijos. Por ejemplo, yo tengo que cuidar a mis hijos. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Porque es mi responsabilidad. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un infiel. Entonces yo debo de cuidar a mis hijos porque amo al Señor. Debo de bendecir a mis hijos porque amo al Señor. Debo de bendecir a mi esposa porque amo al Señor. Debo de amar a mi esposa porque amo al Señor. Porque qué clase de amor sería por el Señor tratando mal a mi esposa. Si mi esposa es su hija, el Señor es mi suegro, mi hermano. Lo que yo quiero decirles es que Dios quiere que amemos más al Señor. Pero Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón, ahí está el pero Salomón se apegó a ellas con amor. Yo debo tener cuidado a quien amo, mi hermano. Si yo me enamoro de una chava, mire, a mis 50 años me enamoro de una chava de 30, hermano, y se me van los ojos y el corazón se me prende, y dejo a la esposa, dejo la obra, dejo todo. ¿Por qué pasó eso? Porque amé más. Debo tener cuidado a quien amo. Amén. Nadie dijo amén. Dije: no, pastor, usted no haría eso. Gracias a Dios no haría eso. Pero con Dios no lo haría. Pero sin Dios el hombre es capaz de hacer lo peor, hermano. Dijo el apóstol. Otro dijo: yo con Dios todo lo hago bien, dice, pero dejo de seguir a Dios, dice, hasta de homosexual acabo, dijo. Uno no sabe de qué es capaz. Eso lo dijo él, amén. Uno no sabe de lo que uno es capaz, hermano. Pero yo tengo que amar a Dios. Cuando amo a Dios: Señor, tú eres el que me guarda, tú eres el que me ayuda. Y ahí dice que, pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 300 mujeres, dice esta versión, que eran princesas. ¿Quién es una princesa? La hija de un rey. Amén. La hija de un rey es una princesa. Ahora, él se casó con hijas de reyes. Otra versión dice que tuvo 700 mujeres reinas. O sea, como miraba al suegro que si era de a de veras, dice: no, con esa me tengo que casar. Pues imagínense, una hija de rey. Dijo: con esa no puedo estar nomás así rejuntaditos ahí. Tengo que casarme. Y se casaba con ellas. Pero encontró 300 que esa no necesitaba casarse con ellas. No eran hijas de rey. No eran princesas. Ahora, ahí la palabra en el original es la palabra Sara. A Sarai le cambiaron el nombre de Sara a Sarai, que quiere decir princesa. Esa es la palabra original ahí. Pero encontró 300 que dijo: estas, pero los papás no son muy dignos que digamos. Ahí es que no necesito casarme con ellas. Y por eso dice ahí, dice que tuvo
700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Pero dice que sus mujeres, las 1000, desviaron su corazón. Repito, hay una debilidad en el hombre. Y yo debo de analizar que el amor por el Señor sea un amor verdadero y sea un amor fuerte. Que sea un amor que cuando el hijo te pida que quiere estar en pecado, tú seas ames al Señor lo suficiente para decir, no, hijo, esas cosas no se toleran en este hogar. Aquí o servimos a Dios o servimos a Dios. Y si no te parece servir a Dios, como yo te digo, hijo, ahí está la puerta, pero en esta casa se va a honrar a Dios. Pero cuando somos débiles y el amor de Dios está así chiquito, bueno, es que pues es mi hijo. Y yo sé que está mal lo que está haciendo, pero pues es mi hijo. Y pues yo tengo que apoyarlo. Uno debería de apoyarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que el amor por el hijo es mucho mayor que el amor por Dios, que el amor por el Señor. Ahora, dice ahí que sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4. Pero pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado, eso me llamó la atención, no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como había estado el corazón de su padre David. Es decir, que el amor de Salomón por el Señor no fue tan fuerte y firme como el de David. Piensen eso. El amor de Salomón por el Señor no fue tan fuerte y tan firme como fue el amor de David por el Señor. David no era perfecto. Cometía errores. Era violento el hombre. Yo conozco pastores, mi hermano, que yo digo, estos chavos están mal. Por su carácter, por sus ideas, por la forma en que se conducen, pero tienen un problema para mí, que aman a Dios, que ponen a Dios en primer lugar. Pero cuando miro su conducta, medios carnales, no muy consagrados, les gusta ver programas de televisión que yo no miraría. Por ejemplo, hay un pastor que le gusta mirar las luchas, ¿cómo se llaman esas luchas? Que no es ni karate, ni box, ni nada de eso, y que salen ensangrentados y todo eso. Algo así, ¿no? Pero a mí no me gusta ver eso. Box todavía, lucha libre todavía. Pues es que como yo yo fui de luchas, pues yo fui de la Arena Coliseo, pues no que yo luchaba, no. Pero yo estaba metido todos los domingos estaba metido en la Arena Coliseo. Yo le conocía a todos los luchadores del día domingo. Y los de los miércoles no tanto, porque los miércoles era más caro, era más noche. Le estoy hablando de la Arena Coliseo de Acapulco. Era más noche y era más caro, pero eran los mejores luchadores. Por ejemplo, yo miré en vivo pelear a Lismar, al Hijo del Santo con el Canelo Casa, ¿con el qué? Algo así. Miré muchas luchas en vivo. A mis hijos los llevé a las luchas yo. A mis hijos. Entonces, todavía el box y las luchas, pues todavía. Porque es más circo que nada. Pero ya esas peleas campales donde hay demasiada violencia. Pero aquel yo veo que se deleita, mi hermano. Escuchan música que yo no escucharía, hermano. Digo, no, este pastor está trabado, este brother. Pero realmente ama a Dios. Es decir, que David no era tan consagrado. David no era tan así que digamos que nunca tenía un mal pensamiento. No, ese cuando miró a Betsabé, hermano, se le fue la cabeza. Pero ¿sabe una cosa? Amar a Dios. Diga conmigo, amar a Dios. Cuando se trata de decidir para Dios, a Dios se le pone en primer lugar. Ponerle en primer lugar. Y entonces el corazón de Salomón, el amor de Salomón por el Señor, no fue tan fuerte y firme como el de David, porque su corazón fue desviado. Versículo 5. Porque Salomón siguió, aquí dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Es decir, que Salomón siguió a otros dioses. Versículo 7. Entonces Salomón edificó un altar y entonces empezó a edificar a su conveniencia.
Siguió edificando, pero a su manera. Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Empezó a edificar por conveniencia y no empezó a tener celo por el Señor como David lo había tenido. David nunca hubiera tolerado que se hiciera idolatría en Israel. Repito, no era perfecto, tenía sus problemas, pero así su corazón era para Dios. Se deleitaba en Dios, y cuando él pecó y le quitaron la presencia del Señor, dijo: no, yo necesito a Dios, y empezó a clamar a Dios. Es que, mi hermano, los que conocemos a Dios, si hay algo que nos mueve, es la presencia del Señor, la presencia de Dios. Mire, nosotros los que servimos a Dios, buscar a Dios debería de ser un deleite. A los pastores no se les tendría que rogar que llegaran a una actividad. Ellos deberían de buscar venir a una actividad, para que sean alimentados, para que reciban de Dios. David empezó a clamar a Dios y le dijo: Señor, necesito de ti. Endereza este espíritu torcido, Señor. No me eches de tu presencia, que es lo que es la petición que uno pide. Señor, no me eches de tu presencia, porque yo quiero tu presencia. Yo quiero tu espíritu. Yo quiero tu luz. Y entonces el amor, mire, vaya conmigo a Salmo 51. Porque sí quiero que mire que el amor de Salomón por el Señor no fue tan fuerte ni tan firme como fue el amor de David. Dice Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Bueno, si usted lee, no sé cómo tenga el encabezado ese salmo, su Biblia, eso puede variar en las Biblias. Pero aquí en el encabezado del Salmo 51 dice: oración de un pecador arrepentido. Eso es lo importante, que se arrepintió. Dice para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Después de que se llegó a Betsabé, que cayó en adulterio. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Mira lo que pide: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Empieza a reconocer el problema que hay dentro de él, porque dice: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ese versículo muchos lo han traducido de que David era un hijo bastardo, un hijo fuera del matrimonio. Por eso cuando Samuel llega a la casa de Isaí, dice: trae tus hijos, porque uno de ellos ha escogido el Señor para que sea rey, pero no trajo a David. A David lo dejó allá en el campo con las ovejas. Y trajo a los 7 hijos de Isaí y pasaron delante de Samuel, y Samuel dijo: ninguno de estos ha escogido el Señor. Dijo: ¿no hay otro más? Dijo: bueno, queda uno que lo tengo allá medio escondidito. Allá lo tengo porque pues ese no es como estos 7. Ese lo tuve ahí, un pequeño desliz que me eché fuera de mi matrimonio. Y dijo: pues tráelo, porque no vamos a comer hasta que él llegue. Y entonces él dice, el versículo 5: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo puede ser alguien concebido en pecado? En adulterio, en fornicación. Y entonces dice el versículo 6: he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Entendió que había que sincerarse con Dios. Y él pide, versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y es que si nos quitan la presencia de Dios, mi hermano, se va el gozo, se va la alegría, se va la fortaleza. Huesos quebrantados. Y dice el versículo 10: crea en mí, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Versículo 10:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que hace Dios en el nuevo nacimiento en nuestra vida? Versículo 11. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Es que si nos quitan la presencia de Dios, nos quitan el gozo, mi hermano. Nos quitan la paz. Dice, hazme oír gozo, hazme oír alegría. Límpiame, ayúdame. Y entonces lo que yo quiero mirar es que David, el amor de David por el Señor era más fuerte y más firme que el amor de Salomón. Porque ese versículo de Primera de Reyes 11:8 dice que hizo Salomón para todas sus mujeres extranjeras altares, edificó, ellas las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9, Primera de Reyes 11:9. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. La primera vez se le apareció, pídeme lo que quieras. La Biblia dice que Dios amó a Salomón. Pero yo debo de entender, mi hermano, que el amor en mi corazón, dependiendo de la firmeza y la grandeza, va a servir para que yo le sea fiel al Señor. Fiel a Dios. Es que llegó una visita a visitarme y luego era mi amigo que no lo miraba hace como 20 años. Me acuerdo que me emborrachaba con él y me vino a visitar y no lo había mirado. Y ¿sabe qué, pastor? No voy a llegar a la iglesia. No hay problema, mi hermano. El pastor siempre te va a decir, no hay problema, siempre. Porque no es cosa del pastor. No es cosa de él. Pero sí puedes meditar, ¿cómo está mi amor por el Señor? ¿Cómo estoy amando a Dios? ¿Será que mi amor por el Señor hace que lo ponga siempre en primer lugar? Y tal vez suceda una situación donde le puedes preguntar a Dios y decirle, Señor, yo quisiera hacer esto, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y Dios te diga, hijo, hazlo. Lo que me gustó es que me tomaste en cuenta. Y amén, porque tú tienes una relación con Dios. Eso es lo bonito del evangelio, que el evangelio no es una imposición, mi hermano. El evangelio no es de que el pastor no nos deja en la iglesia, no, el pastor, eres libre. Dios quiere que te sujetas al pastor, pero porque tú quieres sujetarte al pastor. No porque el pastor te va a regañar si no lo haces, no. El pastor te va a animar a que busques a Dios, que camines con Dios. Dice que el Señor se enojó con Salomón, versículo 10. Dice que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto, que no siguiera otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. ¿Tenemos un amor suficiente para guardar lo que el Señor nos diga? Piense, un amor suficiente para guardar lo que el Señor nos diga. Dice el versículo 11 que el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Ahí perdió su ministerio, perdió su llamado. Versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Quiere decir que no solamente perdió el ministerio, sino que perdieron lo que aún no se había recibido. ¿Cuántas cosas Dios tiene para ti? Dios tiene cosas grandes para tu vida, mi hermano. Maravillosas para tu vida. Pero se puede perder un ministerio o se puede perder algo que venía después de nosotros por motivo de no poner a Dios en primer lugar. Mi amor por el Señor debe de ser lo suficientemente para que yo lo ponga en primer lugar. Para que sea el primer lugar. Por eso, como tú amas a tu esposa, donde quiera que vas orgulloso de tu esposa, le echas el brazo y donde quiera la presentas, esta es mi esposa. Porque la amas lo suficiente. Y como andaba la muchacha ahí jovencita que te andaba haciendo ojitos, delante de ellos le echaste el brazo y dijiste, esta es mi esposa. Bárbaro, nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Porque el amor es grande y firme. Amén. Es el amor por el Señor. Yo quiero que en mi corazón haya un amor grande y firme. Donde quiera que me presente, Él es mi Señor. A Él le sirvo. No puedo hacer eso porque yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios no hacemos esas cosas.
Amor por el Señor. Grande y firme. Versículo 12 dice que no sería en sus días. Jeremías capítulo 22. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 22. Porque yo quiero edificar para Dios. Pero imagínate si estás casado y te encuentras con la muchacha que te anda haciendo ojitos, hermano, y ahí como que te le quieres esconder a tu esposa, como que, espérate, ya esté para allá, ahorita no te conozco. ¿Qué tanto es el amor por el Señor? Dice Jeremías 22:1, así dice el Señor: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y le empieza a hablar a los reyes. Y di, escucha la palabra del Señor, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo, los que entran por estas puertas. Versículo 3. Así dice el Señor. Mire lo que pide el Señor. Es edificación. Practicar el derecho y la justicia. Librar al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltrates ni hagas violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si en verdad observas este mandamiento, entonces entrarán reyes por las puertas de esta casa. Diga conmigo, mantener el ministerio. Mantener lo que Dios me dio. Si edificas para Dios, ahí está diciendo, practica el derecho, libra al despojado, no hagas violencia al extranjero, no hagas violencia al huérfano, a la viuda, no derrames sangre inocente en este lugar. Dice, si haces estas cosas, que estás edificando realmente para Dios, entonces entrarán reyes por las puertas de esta casa y se sentarán en el lugar de David, en su trono. Entrarán montados en carros y caballos, el rey, sus siervos y su pueblo. Si hacen estas cosas, van a mantener el ministerio, van a mantener el reinado, porque están haciendo las cosas por mí. Versículo 5. Pero si no obedeces estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación, la pérdida por no honrar a Dios. Versículo 8. Dice, pasarán muchas naciones junto a esta ciudad y dirá cada cual a su prójimo, ¿por qué ha hecho así el Señor con esta ciudad? Y entonces responderán, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron ante otros dioses y le sirvieron. Es decir, que Dios dice, yo te pondré por cabeza y no por cola. Serás el que preste y no el que pida prestado. Yo te daré un nombre, yo te daré un lugar y estaré contigo. Pero dice, pero si no me ponen en primer lugar, la gente se va a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tan bien que estaban? Me acuerdo cómo estaban edificando. Me acuerdo cómo la iglesia se llenaba. Me acuerdo en aquellos días cuando comían juntos. Me acuerdo que había vida en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Y van a decir, es que abandonaron a su Dios. Cada quien se fue a lo suyo. De repente, no, es que mi niño, no, es que mi esposa, no, es que, pastor, es que es el 14 de febrero, pastor. Tengo que llevar a mi esposa a comer, dice. Dicen que ya no están regalando flores, están regalando ahora un casillero de huevos ahora, porque están caros. Pastor, no voy a llegar a la iglesia, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Es que fíjese que hace el cumpleaños de mi esposa, pastor, y le había prometido que le iba a llevar a Disneylandia. Bueno, váyanse a Disneylandia, pues. Allá con Mickey Mouse, allá. Celebren a Mickey un día allá. ¿Qué te digo? Que ames a tu esposa, porque amas al Señor. Señor, yo ni quiero ir allá a ver a Mickey Mouse, Señor, pero pues si tú me obligas, yo voy a llevar a esta muchacha allá, porque pues ella quiere ir y es tu hija, pero yo no quiero ir. Yo no le encuentro deleite a eso. Perderme un culto por andar metido allá, tú sabes, Señor, que yo no. ¿Por qué pasó eso? También que estaban, es que abandonaron al Señor su Dios. Cada quien se fue a lo suyo. Yo no te estoy prohibiendo que vayas a ningún lado, amén. Y yo creo que Dios te concede muchas cosas y nos concede muchas cosas, pero no porque amamos más a la esposa o a los hijos que al Señor. Versículo 13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Fíjense que cuando lo edificaban sin temor de Dios. Versículo 14, el que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos y le abre ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo, dice.
Versículo 15 dice, ¿acaso te hará rey porque compites con cedro? Mire, mi hermano, no se recibe ministerio por competir con los demás. Amén. No se recibe ministerio por competir con cosas humanas. Uno no recibe de Dios porque sea gran cosa en la tierra, sino por el Señor que servimos. Dice, te harás rey porque compites con cedro. Dice, no comió tu padre y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia. Por eso le fue bien. Juzgó la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme, declara el Señor? El versículo 24 me dice algo, porque no sé usted, pero yo me siento el consentido del Señor, mi hermano. Yo me siento realmente el consentido de Dios. Pero el versículo 24 dice, vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Aunque fuera el consentido y la mano derecha, aunque sea yo el indispensable, de cualquier manera Dios es poderoso para quitarme. Si digo, que yo soy el consentido. No, es que yo soy la mano derecha de Dios en este lugar. No, es que yo realmente en este lugar yo soy indispensable. Dice Dios, aunque seas eso, si te alejas de mí y tu amor baja en tu corazón, aún así yo te arrancaría. Versículo 28. ¿Es acaso este hombre Conías una vasija despreciada y rota? Mire la pregunta. ¿Es un objeto indeseable? ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Mire, Conías era alguien completo. Diga conmigo, alguien completo. ¿Qué es completo? Que no le falta nada, mi hermano. Conías era fuerte. Conías era deseable. Decían, no hay otro como él. Ese para cantar, miren qué bonito canta. Ese para tocar, miren. Ese para predicar, no le alcanza la plataforma. Pero dice, ¿acaso Conías era una vasija despreciada y rota? No. Estaba hermosa esa vasija. ¿Acaso Conías era alguien indeseable? No, era alguien deseable. ¿Y entonces por qué le pasó lo que le pasó? Porque alejó su corazón de Dios. Amar al Señor. Versículo 29. Oh tierra, tierra, dice. Oye la palabra del Señor. Así dice el Señor. Inscribir a este hombre como sin hijos, a Conías, a un rey. Hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernará de nuevo en Judá. Perdería sus frutos, perdería sus descendientes y perdería su ministerio. Y es que, mi hermano, el que quiere ganar la vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del evangelio, la ganará. Yo la ganaré en el nombre del Señor. Estoy perdiendo muchas cosas. Estoy perdiendo cosas en la tierra. Eso de que yo nunca fui a un partido de mi hijo, me duele, me duele el corazón. Jamás en mi vida yo he mirado a mi hijo jugar un partido de fútbol. Nunca. Y él jugó en la high school. Y a mí sí me duele, pero la Biblia dice, el que gane su vida en este mundo la perderá. Pero el que pierda su vida en este mundo la ganará. Y yo la ganaré en el nombre del Señor. Pero pues seguiré poniendo a Dios en primer lugar. Él seguirá siendo el primero y lo amaré con todo el corazón. Apocalipsis, capítulo 1. Trato de avanzar para ahí, tratar de terminar. Apocalipsis 1:20 dice, mira lo que dice, 1:20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, mira lo que dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Quiere decir que las estrellas son los ministros. Diga conmigo, son los ministros. Y los candeleros es el lugar donde Dios te tiene. La iglesia, la congregación. Y el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, a los ministros. El que anda entre los 7 candeleros de oro, las iglesias, los lugares donde Dios te pone. Él está diciendo que Él es el dueño de los ministerios, porque dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga
y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira lo que está diciendo. Yo sé que tienes trabajo, tienes conocimiento y tienes perseverancia. Versículo 3 dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo esto contra ti. Mira lo que Dios dice, lo que el Señor Jesús dice: pero tengo esto contra ti. ¿Qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Tienes conocimiento, tienes perseverancia, has sufrido por amor a mi nombre, tienes todo, pero hay un problema: ya no me amas. Ahora cualquier cosa te mueve. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mira lo que dice: haz las obras que hiciste al principio. Diga conmigo: las obras del principio. Al principio no era porque me vieran, no era por quitarle lugar a otro, no era por ser más que otro, era simplemente por amor al Señor. Simplemente por darle lo mejor a Dios. No era para que me vieran, no era para quitarle lugar a otro, no era para competir con nadie. Yo solamente lo hacía por amor a Dios, por amor al Señor. Vuelve a las primeras obras. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero vuelve, mira hasta dónde has caído, arrepiéntete, haz las obras que hiciste al principio. Pero da una amenaza. Mire, yo no sé si usted lo mira como una amenaza, pero yo miro que esto es una amenaza. Dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué es el candelero? La congregación, o el lugar donde Dios nos pone. Las estrellas son los ministros, pero el candelero es el lugar. Y yo miro que es una amenaza de parte del Señor. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Versículo 6: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Quiere decir que qué bueno que aborreces las fiestas y los banquetes paganos, porque Dios también las aborrece. Dios aborrece esas fiestas donde celebran cosas paganas y hay una borrachera, mi hermano. Ya si caes en eso es porque ya está grave la cosa, mi hermano. Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice que al que venza, diga conmigo: al vencedor. Por eso yo necesito un amor fuerte y un amor firme. No vaya a ser que dejo la obra de Dios por irme a ganar otro dólar. No vaya a ser que entrego la obra de Dios por alguien que me ofrece algo terrenal. Puede ser hasta una denominación cristiana. Ven, únete con nosotros. Te vamos a dar seguro de salud, te vamos a dar casa para que vivas y te vamos a dar un carro nuevo cada 2 años. Oh, sí, ok. Le ponemos el nuevo nombre a la iglesia y ahora estamos porque se vendió el asunto. No puedo hacer eso. ¿Y el Señor? Si el Señor dice sí, Señor, guíame para dónde caminar. Y el Señor va a guiar. Pero yo debo de amar más al Señor. Ahora, regrese conmigo a Juan 21, porque quiero ir terminando. Porque todo el punto de esta tarde es decirle que para servirle a Dios hay que amar al Señor. Diga conmigo: hay que amar al Señor. Pero hay un punto: hay que amarlo más que los demás. Diga conmigo: más que los demás. Ojalá la muchacha se casó con el que la amaba más que los demás. Porque había 5 tal vez, como estaba bien bonita la muchacha, traía 5 ahí que andaban detrás de ella, hermano. Pero ella lo que dijo: el que me ame más, ese es el que se casa conmigo. Eso es importante. Tim dice que su niña, mi nieta, es la consentida, no que es la favorita, la favorita. Y entonces mi esposa a veces me echa relajo, me dijo: oye, ¿llegó tu favorita? Le digo: no, mi favorita es la que me dé de comer, le dije. Voy a tener muchas nietas y un día voy a necesitar que me den de comer. Mi favorita va a ser la que me dé de comer.
Vos tenés una nieta que ella se me va a atender y esta sí es la favorita. Pero bueno, otra cosa, ¿no? ¿Por qué tengo nietas? Amén. ¿Cuántas tengo? 3 nietas, mujeres, 3. La que me dé de comer, esa es la favorita. No, si usted pregunta cuál es la favorita, pastor, la que me dé de comer, esa es la favorita. La que me atienda, pues. Pero me tengo que amar al Señor más que los demás, porque dice el versículo 15, Juan 21:15. Dice que entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, miren lo que le dice, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le da un ministerio. Apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No sé si haya aquí personas que anhelan que Dios les dé un ministerio. Pero hay un requisito bien importante. Amar al Señor más que los demás. Es muy importante, mis hermanos. Si no amas al Señor más que los demás, ni te metas en esto. Porque tarde o temprano va a haber cosas. Va a haber situaciones en las cuales vas a tener que elegir o le sirves a Dios adecuadamente o atiendes otros asuntos. Por eso, mire, por ejemplo, el pastor que es pastor, pero aparte tiene un negocio ahí de venta de cualquier cosa y no hace bien su trabajo por atender su negocio, puede ser que ame más su negocio. Tal vez la iglesia caiga y se destruya, pero que el negocio permanezca de pie. Debo de amar más al Señor. Ahora, sigue diciendo, versículo 18. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Eso es ir y hacer lo que no queremos. Eso es dejarnos vestir por el Espíritu Santo. Dice el versículo 19, esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Esa palabra sígueme es un llamado al ministerio. Fue lo que le dijo a Pedro y a Juan cuando los vio, a Pedro y a Andrés cuando los vio en el mar. Venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. A Juan y a Jacobo estaban en la red, con su padre remendando las redes ahí, y les dijo, venid en pos de mí, síganme. ¿Qué les dio? Un ministerio, un apostolado. Pero la primera pregunta es, ¿me amas más que estos? El versículo 21. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué está diciendo? Que cuando uno se decide servirle al Señor, no debe de haber trabas, no debe de haber condiciones, no debe de haber, ¿y esto por qué? Dios te va a suplir, te va a bendecir y te va a usar, pero tal vez no ponga contigo a tus familiares inmediatos. Tal vez ponga gente desconocida. Tal vez ponga al que era tu enemigo en el mundo, con el que te peleaste a golpes, hermano. Y entonces tus hermanos, tu familia inmediata, no te apoya. Pero Dios dice, no preguntes, ¿y esto por qué? Tú simplemente ven y sígueme. Y trae al que menos quieres. Al que menos quieres que apoye. Entonces llega. Y Dios dice, con este vamos a hacer la obra. Mire, para seguir a Dios hay que amarlo mucho, hermano. El amor de Salomón, el problema de Salomón fue que su amor de él no era tan fuerte y tan firme como lo fue el amor de David. No fue igual. Porque hubo un momento en que tenía que decidir. Las esposas inclinaron su corazón. Uno se va poniendo viejo. Y uno ama a los nietos. Uno ama a los nietos igual que a los hijos, pero con los nietos uno es más condescendiente.
Pero uno tiene que aprender, hay que amar al Señor. No puedo ponerme viejo hasta el punto donde ahora ya doblan mi corazón o desvían mi corazón. Hay que seguir dándole a Dios el primer lugar. Amén. Seguir dándole a Dios el primer lugar y Dios se encargará de nosotros y Dios nos sacará adelante. Vamos a darle gracias a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias al Señor. Amar a Dios. Mire, lleve esta palabra. Amar a Dios con amor fuerte y con amor firme. Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos y queremos amarte, Señor, que nuestro corazón realmente se deleite en ti, Señor. Que realmente, Padre, camine en tu presencia, amándote, adorándote, bendiciéndote. Señor, te adoro y te bendigo. Señor, te adoro y te alabo. Que Él sea todo para ti. Vamos a decirle, Señor, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Él quiere ser el primero en tu vida. Él tiene ministerios para ti. Los ministerios, dice la Biblia, que son desde el vientre de nuestra madre. Antes que naciera, le dijeron a Jeremías, te conocí. Antes te di por profeta. Pero yo no quiero perder ministerios. Yo no quiero perder lo que Dios ya me dio. Porque mi corazón no tenga un amor suficiente para Dios. Él en primer lugar. Él en primer lugar. A ti, el alfa y la omega. Confiésalo. Que Él sea todo para ti. Ama a Dios, mi hermano. Este caminar es de amar a Dios, de decirle, rindo mi corazón, rindo mis ideas, rindo mis prioridades y me pongo delante de ti para servirte. Nunca descuides tu servicio por otra cosa. Hay que atender la familia. Hay que apoyar a los hijos. Hay que bendecirlos. Pero si hay un día que tienes un privilegio de parte de Dios para servirle, no lo hagas a un lado por cumplir con otra cosa. Di, Señor, hoy tengo el privilegio de cantar, de adorar, de predicar, de instruir niños. Señor, tú eres lo más importante. Quiero glorificarte. Quiero glorificarte, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Te glorificamos. Oh, aleluya. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti el alfa y omega, a ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te irá bien. Alcanzarás aquello que Dios tiene para ti. Alcanzarás, porque Dios está contigo. Solamente ama al Señor.
Ama a Dios, ama al Señor y Él te ayudará. Sí, Señor, que siempre vivan, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Padre, gracias, Señor. ¿Cuántos valoran y valoramos los privilegios que Dios nos ha dado, mi hermano? Cuando me empezaron a dar privilegios a mí, obviamente mi primer privilegio fue ese del aseo. Ese fue mi primer privilegio. Recuerdo exactamente cómo fue. Acabó el culto, un día miércoles. Me acuerdo que los pastores, mi pastor y su esposa tuvieron que esperar que yo acabara porque ellos eran los que cerraban. Recuerdo que ellos estaban sentados en la plataforma, ahí en la primera iglesia donde comenzamos, y yo haciendo el aseo. Ese fue mi primer privilegio. Fui fiel con ese privilegio, me dieron más privilegios. Fui fiel con los siguientes privilegios. Empecé a ser diligente en todas las áreas, en la alabanza, en mis responsabilidades, en la asistencia, en el horario, en todo. Nunca llegaba tarde un privilegio, porque amaba al Señor, porque amo al Señor. Y Dios tiene bendiciones para todos nosotros, y Dios levantará. Esto se va a destapar en cualquier rato, mi hermano. Ya se está destapando, pero esto se va a destapar como usted no se imagina. Pero tenemos que amar a Dios. Siempre que Dios te llame a un privilegio, te va a preguntar: ¿me amas más que estos? Y si tú le dices sí, Señor, y le demuestras que sí, te va a decir: haz esto. Y cuando Dios te pone, no existe quien te pueda quitar. No existe, mi hermano. Se puede levantar el gobierno. Estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno poderoso en la tierra. Se pueden levantar otros ministros contra ti. Se puede levantar quien se levante. Solamente hay un problema: que Dios te dijo: haz esto. Ese es el asunto. Dios te dijo: haz esto, porque Él fue el que vio tu amor, el amor en tu corazón. No miró tu perfección, miró el amor tuyo en tu corazón hacia Él. Padre, te doy gracias y te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza. Gracias por tu pueblo, gracias por tus siervos, gracias por tus ministros. Aquí hay ministros tuyos, Señor, maravillosos, Señor. Ayúdalos, te lo ruego, Padre, y que el amor hacia ti, Señor, Padre, sea fuerte para mantenerse en el privilegio y en la bendición que tú nos has dado.